Otros, en la Cámara de Diputados aprobaron 4 dictámenes de reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y se prevé que pasen al Senado de la República para su debate, para su aprobación, y ya será esto en la siguiente legislatura. Y agradezco enormemente al senador Israel Zamora que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula Noticias, donde iba a haber, senador, bienvenido, iba a haber debate con el diputado Torreblanca, pero no llegó. Bueno, pero mira, ya estamos aquí muy contentos de estar contigo, Juan. Híjole, se le complicó al diputado justo por la agenda legislativa que se está llevando a cabo en el Congreso de la Unión en la sesión permanente. ¿Cómo ves estas iniciativas? Hay una que me parece muy importante, modifican el artículo 2 de la Constitución sobre la ley de los pueblos, comunidades indígenas y afro mexicanos que Mexicanos. establece reconocer que los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. ¿A poco no lo eran, senador? No, no lo eran, no ¿Cómo está tenían, eso? Pues todos los pues ciudadanos tenemos los mismos derechos, se supone, ¿no? En la Constitución, ¿por qué habría que especificarse? así es, porque no se le reconocía Ajá. ningún interés jurídico para que pudieran intervenir en aquellos procesos en donde por decisiones gubernamentales a veces se veían afectadas sus comunidades y jamás o no eran consultados o jamás tenían voz para que Ujú, pudieran tener una representación y por lo tanto los juicios que podían promover no tenían el interés jurídico, no tenían la personalidad y eran desechados. Entonces, esta es un ejemplo de los derechos que ahora van a poder ejercer. ujú. Vimos que esta fue una discusión que se tuvo apenas el día 9 de agosto, el viernes, que se discutió hasta largas horas la intención de Morena y de los grupos aliados ahorita en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que es donde se están discutiendo estas iniciativas que presentó el presidente Andrés Manuel desde el 5 de febrero. La intención es que se permitan todas las reservas, que haya una discusión de todos los partidos políticos, dure lo que dure. Ujú. Entonces, esta, repito, es una de las iniciativas que presentó el presidente y así va a ser también la reforma judicial. Esa es la intención, que se agote el diálogo, dure lo que dure, puede llegar tal vez hasta una semana de discusión, es lo que estamos estimando que puede Una durar semana de discusión. ¿Quién puede en estar en la. contra de la garantía de estos derechos, senador? Bueno, esta ya se aprobó, Sí. esta se aprobó ya, pero recordemos que las demás, que son un poco más controversiales, sobre todo la de reforma al Poder Judicial, sin duda, la oposición, el PRI, el PAN, MC, tendrán ahí una posición tal vez en contra, y eso va a hacer que la discusión en la, repito, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se extienda. Así es. Yo creo que sí se va a lograr terminar y dictaminar en la comisión para que la nueva legislatura, recordemos, al aprobarse en la comisión, lo que Ujú. va a pasar es que ese dictamen se queda para la siguiente legislatura. Así la próxima legislatura puede llegar y hacer la discusión de esos dictámenes que ya están para conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados. A ver, Ya no senador, tendrá sí, que, ahí está, son los tiempos legislativos. Hay así es. otra que me parece por demás importante y te quiero preguntar tú como legislador, Ujú, ¿cómo le ves que se vaya a garantizar? Porque aprueban que el Estado brinde atención médica gratuita. ujú, Eso es de enorme importancia, es un derecho fundamental. ujú. ¿Tiene la capacidad el Estado mexicano para garantizar el cumplimiento de este derecho a través de las distintas instituciones encargadas de salud, senador? Yo creo que sí. ¿De veras? Ya Porque, oye, perdóname, senador, pero sacas una cita en el Instituto Mexicano del Seguro Social y te la dan en 3 meses. O ya te agravaste o ya te curaste solo, si no es que te moriste, ¿eh? Sí, mira, yo te puedo comentar, nosotros hacemos mucha gestión Ujú, como legisladores, también nos llega mucha gestión y obviamente canalizamos a las personas y hemos visto muy buena reacción, ujú, sobre todo de las instituciones de salud federal. ujú. Aquí en la Ciudad de México tenemos una gran fortuna que no ocurre lo mismo en todos los estados, que tenemos No, hospitales de tercer nivel, En la Ciudad de México es otra es historia, otra pero se historia. compró equipo, era una cosa terrible, y Había en mucha sexenios corrupción en anteriores gestiones no anteriores, tenían así equipo es, los hospitales, los rentaban, hazme el favor. No, en la Ciudad de México es otra historia, es así otro es. cuento. Yo estoy hablando a nivel federal. ¿Tú consideras que los mexicanos tenemos garantizado el derecho a la salud en todo el territorio Yo hoy? creo que se está construyendo, Ajá, toda la infraestructura para que eso se pueda garantizar. Había un déficit de médicos, había un déficit de especialistas y eso se ha tratado de construir. Yo creo que vamos hacia un nuevo sistema de salud que ujú, de verdad puede ser uno de los mejores del mundo. En Estados Unidos la salud se ha vuelto una cosa de comercio, ¿no? Es absolutamente privado.
muchas personas tienen una deficiente atención médica en Estados Unidos y México ahí sí se posiciona. Hemos visto ya en redes sociales muchos americanos que se expresan bien del sistema médico en el Y país. sobre todo en Entonces, zonas como Jalisco, en Ajijic, en Chapala, personas estadounidenses acuden a los servicios de salud públicos de nuestro país, así pero es. sí hay mucho que O hacer hay todavía, ¿no? muchísimo, Muchísimo, ¿no? muchísimo que hacer, pero se está haciendo, ¿no? Acaba de haber una inauguración precisamente en Sinaloa de este hospital del ISSSTE que dicen que es enorme. Entonces, la verdad es que se está construyendo un buen sistema y todas estas reformas eran importantísimas porque se elevan, recordemos que son reformas constitucionales, la mayoría de las que presentó el presidente, y eso hace un reconocimiento al derecho humano. O sea, no es que le estemos dando el derecho a una persona de que tenga acceso a la salud gratuita, Sí. sino es un reconocimiento de la propia Constitución que dice, te reconozco que siempre tuviste ese derecho humano a la atención Sí, de pero la te digo, salud o sea, nos falta gratuita. que se garantice. Así Ahí es. está en la Constitución, ahí está la reforma, qué bueno que se haga. Estaremos pendientes de los avances en materia de salud en nuestro país. También se reduce la edad para recibir pensiones, senador Zamora. Así es. Este causó un poquito como de urticaria en algún sector, en algunas bancadas, pero ya luego como que se desdijeron. ¿Cómo va este asunto? Pues sucedió lo mismo en la selección. Recordemos que el PAN estuvo en contra en Cámara de Diputados de que los programas de bienestar como este, Sí, por eso perdieron todo. y eso el pueblo mexicano se los cobró, les Sí. pasó factura. Entonces, creemos nosotros que esto es fundamental, que se reduzca la edad para poder recibir estos programas Ajá. sociales a nivel federal, independientemente de las acciones que se van a tomar por parte, por ejemplo, de la jefa de gobierno electa Clara Brugada aquí en la Ciudad de México, que va a hacer que mujeres, por ejemplo, desde los 60 años puedan recibir ya una ayuda Ujú. también ahí como amas de casa, los hombres también, desde los 60 años, recordemos que la ley establece de los 65, entonces, aunado a eso que va a quedar ya plasmado en la Constitución de que a partir de los 65 años todas las personas adultas mayores tengan derecho a una pensión, en la Ciudad de México se está buscando también esto y en el gobierno federal de 60 años las mujeres Sí. por un programa de la doctora Claudia Sheinbaum. Oye, Israel Zamora, senador, he visto que has estado platicando sobre el elefante en la sala que tiene que ver con las acusaciones y los señalamientos que hay de una supuesta sobrerepresentación de Ujú. cómo quedaría los curules y los escaños en la Cámara de Diputados y de Senadores respectivamente en la próxima legislatura. Esto, pues, de los plurinominales. Se Así es. está señalando que no es la voluntad del pueblo a través de su voto en la urna que hubiese quedado ese número de legisladores de Morena y partidos aliados. ¿Tú cómo lo ves? Me Ujú. lo afirmaba ayer aquí el senador Damián Cepeda. Sí, mira, nosotros hemos discutido mucho. El Ajá. problema de ellos es que han ido cambiando los argumentos. El primer argumento era que el porcentaje de votación que recibió, por ejemplo, MC, porque es muy claro el caso de MC, que recibe el Es diez por clarísimo ciento porque tuvo candidaturas en todos los distritos, ¿no? Así es, tuvo las 200 distritos Ujú. participaron, tuvo un 10% de resultados. Ellos quieren aplicar a los 500 curules ese 10%. Si tú lo aplicas, dirían, yo tengo derecho a 10 diputados. Ajá. El problema es que constitucionalmente, el artículo 52 constitucional te dice que 300 van por votación directa Ujú, y ahí de las 300 solo ganó un diputado MC. ujú. Un solo diputado fue el que el pueblo mexicano quiso que estuviera de Que Morena. haya participado es otra Es cosa. otra cosa, participó a lo mejor en los 300, pero solo ganó uno. Y ese 10% que recibió solo aplica sobre las 200 restantes curules. ¿Cuántos ganaron en el PRI? En el PRI ganaron, me parece, a ver, te doy el dato exacto, Exacto. pero fueron, digamos, mayores las que está recibiendo el PRI por parte de Ajá. la El representación PAN, proporcional. El PAN igual, el PAN gana 37, el Partido Verde, el Partido Verde gana 57 ajá, y recibe menos, recibe la mitad, recibe 17 diputados de el representación PT, proporcional. El PT gana más que también que el PAN sí, y recibe también menos de representación proporcional. ajá. El tema aquí es que ellos dicen, yo recibí 10 millones de votos, yo creo que eso se había reflejado en mis curules. El problema es que solo aplica respecto de 200 y no de 500. Eso, Claro. ahí ha estado la confusión. Después dijeron, Confusiones. bueno, es una Ah, bueno. mentira, Sí, sí, sí. ellos lo aplican ahí con todo el dolo de engañar, pero luego cambiaron
en un discurso que traen ya en nado sincronizado José Woldenberg, lo trae Ciro Murayama, lo trae también ya algunos de la oposición, Ajá. el decir es que no participaron en los 200 distritos Sí. y entonces no tienes derecho tú a ninguno de los Y por eso el partidos. caso de Movimiento Ciudadano es interesante, porque ellos son los únicos que participaron de los chiquitos en los 200 Ese distritos, es ¿no? el discurso que ellos traen, Así pero es. la realidad es que la ley permite, Juan, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Partidos Políticos, que los partidos se asocien y que tengan un candidato común. O sea, Claro. yo tengo mi O sea, que no candidato. les guste es otra cosa, pero en la Constitución está muy claro Así lo que es. es un partido y lo que es una coalición. Sí, bueno, Así de sencillo, y ¿no? luego dijeron es que se tiene que interpretar como coalición cuando el artículo cuarto de la General de Partidos Políticos dice se entiende por partido político los partidos políticos nacionales y los locales. Punto. Pero Nunca ahora ya dice las quieren tocar al coaliciones INE, también. Exacto, ¿no? pero hace un año decían que el INE no se El, toca. el INE no se toca y ahora la marea rosa que ahora quedó, decían que era un tsunami, ahora quedó como ¿Quién, mareada, dices? la, la marea Ah, rosa, perdón, sí. la marea rosa que decían que era un tsunami, les digo que quedó como ola de chapoteadero nada más. Decían, el INE no se toca y este fin de semana gritándole groserías a la presidenta del INE, ¿no? Sí. Entonces es absurdo, como dice el presidente, la única doctrina o ideología de la derecha es la hipocresía y entonces pues lo que vemos es una incongruencia, argumentos que no tienen sustento jurídico, Tendría que por estar más, más pensando en su interior y en saber por qué la mayoría del pueblo mexicano no votó por ellos. así es. Ahí está. Pues, senador, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Esperemos que el diputado Torreblanca la próxima semana sí alcance a llegar. Me parece que sí, estábamos viendo la agenda legislativa y en principio no se tendría que complicar. Pero de veras, muchas gracias. Estuvo muy Gracias, agradable Juan. la conversación. Gracias, Juan, por la invitación. Y nos